¿Y Reina, Kevin? mm, no ha contestado. Yo creo que él sí se quedó dormido porque él también está en Probablemente ese se quedó horario. dormido, sí. Sí, Uy, sí, no. sí, sí. No, pero bueno, bienvenidos a este formato impromptu de emergencia, reunión bodeguera de emergencia, porque yo creo que estamos presenciando algo que no se veía como por allá desde la firma del TLC y la entrega de Panamá, yo creo. Y además, me siento supremamente honrado de estar también rodeado con Mario Urueña, Juliana Bertral, Andrés Zambrano Curcio, todos aquí para responder una pregunta que hizo nuestro compañero Kevin Harman, que debe estar en su quinto sueño. A ver, desde Ibagué, Kevin Camilo nos pregunta, no me joda, ¿qué es esto? Y lo que tenemos aquí al frente, pues es el comunicado de los 11 partidos de oposición al gobierno popular de nuestro camarada Gustavo Francisco. Y el primer párrafo, y voy a empezar, y yo creo que con el primer párrafo basta y sobra para charlar. Los 11 partidos que suscribimos este comunicado expresamos nuestro más firme rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra del gobierno de los Estados Unidos, representado por el presidente Donald Trump, tras la reciente desertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Hágame el favor, ¿qué es esto? Se están metiendo los gringos al conjunto del lado. Con unos No le arrodillados. creo, No, sí. malditos Arrodillado. arrodillados. Sí, marica. No, voy a citar una frase muy querida por todos. ¿Qué es este espíritu de colonia, hermano? Sí, Opción de cualquier. pura Vocación. vocación de colonia y además un pésimo mensaje a su propio electorado. Yo creo que es que se supone que son patriotas de la camiseta de la selección Colombia, pero entonces ¿a dónde queda el patriotismo? Pero yo creo que ese patriotismo, o sea, sus votantes están de acuerdo en ese patriotismo. Fingido. Patriotismo trompista, será. Es un patriotismo instrumental, ¿no? Al fin y al cabo es patriotismo. Me pongo la camiseta cuando me sirve ponerme la camiseta y cuando no me sirve me la cambio. O sea, realmente es una pantomima de patriotismo realmente y dejan la bandera del patriotismo ahora. Que es verdad, es que siempre ha sido una hipocresía ese patriotismo. Siempre ha sido un tema de ponerse banderitas y de colgar la bandera el domingo por la mañana o cuando juega la selección, pero no hay ningún tipo de acción real en lo que respecta a las Ujú. élites, no hay ningún tipo de responsabilidad real. Y esto lo evidencia, o sea, venderían a sus propias madres y con eso puede hacerle daño al presidente, la darían en esclavitud, venga, venga la mija. O sea, eso no hay ningún tipo de lealtad por Colombia. ¿A qué estamos jugando? Uno se pregunta si ellos han estado manejando el país por tanto tiempo, ¿en manos de quién ha estado el país por tanto? Sí. Sí, pero yo creo que hay una diferencia entre la estrategia electoral de cara al 26 eh, con el mero hecho de hacerle oposición a Petro. Yo creo que pues esto cae más, los pone a ellos en en un estado de decisión de, para hacerle contrapeso a Petro, la mejor estrategia era prácticamente defender a Trump abiertamente. Pero eso es un pésimo mensaje hacia el electorado que Ujú. yo creo que si hay algún uribista patriota que piensa más como en el Colombia First, América primero, que eso es algo que está pasando en Estados Unidos. La derecha conservadora que está molesta con Trump, que está arrodillado a Israel, digamos. No sé si en Colombia se puede ver alguna semejanza en el uribismo colombiano. No, yo creo que algo que pues hay que resaltar es que en Colombia no ha existido esto llamado el interés nacional, ¿no? O sea, en Colombia lo que ha existido es un intereses privados o privados colectivos, gremiales, ¿cierto? Que se han acomodado, digamos, por una agenda obviamente hegemónica con Estados Unidos, porque no ha habido una pues real voluntad, por ejemplo, como pudo pasar con Cuba, de desalinearse, de independizarse, como evidentemente ocurrió a mitad del siglo pasado. Y esta cuestión de este grupo, ¿cierto? O sea, manejó una retórica de interés nacional, pero obviamente terminaba siendo un interés grupal, gremial, que se camufla en el interés nacional y que Ujú, solamente cuando, obviamente, ese bloque histórico o esa clase hegemónica
pues siente perdido su poder, renuncia a esta idea de interés nacional y se alinea con el enemigo de mi enemigo, que al final pues se entendería es el gobierno Trump para lograr eso. Yo creo que lo que no, o sea, no hay un patriotismo, sino una apropiación de símbolos Ujú. patrios. Eso es lo que pasa. Y lo peor es que no solamente pasa allá en Colombia, acá en Brasil lo estamos viviendo. Imagínense que el domingo, fue hace como 15 días, si no estoy mal, fue la independencia de acá de Brasil Ujú. y sacaron una bandera gigante de Estados Unidos, pero gigante, o sea, una cosa Ajá. enorme. Y se la pusieron todos así encima, ¿sí? Y mucha gente de Brasil, o sea, muchos opinadores decían como es interesante cómo se ponen la bandera encima de las cabezas, como ustedes están por encima de nosotros, aceptando esa sumisión de que América está arrodillada a Estados Unidos. Mm. Eh, y yo no veo cosa diferente en Colombia. Lo que sí me preocupa es que por lo menos aquí la rama judicial tiene de aquí a Bolsonaro Ujú. y lo que pasa es que los tienen muy controlados, pero allá en Colombia este tipo de comunicados me parecen muy peligrosos. Me Ujú. parecen muy peligrosos porque muestran una fractura dentro del país que por más que un país como Brasil, que esté igual de fracturado, no está mostrando. ¿Me Ujú. entienden? Y me parece Sí, más crítico. sí, y es una vulnerabilidad estratégica para el interés, el real interés nacional de Colombia en el mediano y el largo plazo, porque básicamente lo que están diciendo los sectores de oposición es vengan a intervenir en Colombia, vengan, apóyennos a nosotros y nosotros les vamos a dar concesiones porque queremos sacar al gobierno de turno y tengan injerencia. O sea, también pensándolo, es que no es la primera vez que pasa, pasó cuando fue el gobierno de Duque y Donald Trump y se fue Trump, ganó Joe Biden y después las relaciones con Estados Unidos se fueron al carajo porque estábamos interviniendo en las elecciones en Miami y haciendo publicidad allá en la Florida. Entonces, obviamente cambia el gobierno y quién sabe si Donald Trump, ojalá Donald Trump deje la presidencia, que no sabemos si lo va a hacer de manera pacífica, pero ojalá suceda. Cuando cambie el gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal es que pensándolo, poniéndonos en los zapatos de ellos mismos, qué tal que tiene éxito? Presionan a Petro. Petro sale del poder en el 2026. Pone a uno de los suyos, que es el presidente en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es el plan de largo plazo a esto más allá de las elecciones del 26? Es que no lo tienen. Piensa en la próxima elección y pareciera que la carrera del 2026 es una carrera de quién puede cometer menos errores de aquí a llegar, porque parece es un error idiota, porque le dejan el discurso del nacionalismo a Petro, se lo dejan Ujú. que ahora él se puede presentar como el defensor de la soberanía nacional, porque lo es, porque es el presidente y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el líder de la República. Y no solo eso, sino que además, encima de todo, sí, o sea, si ganan, o sea, si tienen éxito en sacar al actual presidente, pues el próximo gobierno puede no ser favorable y ya tienen la puerta metida, porque ya se le abrieron la puerta para que se inmiscuyeran en los asuntos internos de Colombia. Y no solo eso, la política de seguridad de Colombia, básicamente el mensaje de Estados Unidos haga nuestra política de seguridad por nosotros, por favor, escríbanosla y háganos nosotros a cumplirla. Es colonial, es realmente colonial, es casi como entregarse con las manos así, venga, domíneme. Yo creo que hay un problema, es cierto lo que decía Mario, que es un tema de estrategia, lo que pasa es que creo que es una estrategia torpe y ciega hasta cierto punto, porque parte de los Desesperada. poquitos, ¿no? Exacto, que juega más a la tribuna, primero a la tribuna doméstica, ¿sí? Porque Mm. lo que va a pasar es algo que creo que alguna vez hablamos, Mario, y es que lo que está ocurriendo en el mundo, y Juliana, o bueno, Andrés, que de pronto están en otros países, o tú estás en otros países diferentes a Colombia, me pueden decir, y es que más que una polarización, me parece que lo de la polarización es una estrategia discursiva. Lo que Mm. realmente está ocurriendo es una radicalización de la extrema Sí. derecha. Es Ujú. decir, que ya la derecha está en una postura de cualquier cosa que no sea fascismo o nazismo, es Ujú. woke, es Desfachatez. Sí. comunismo y todo esto. Entonces, ellos lo que me parece torpe es a radicalizar a sus bases en vez de, y ahí que se le puede preguntar ya de que comparta o no esa ideología, es cómo moverse a una victoria electoral en el 2026. Y lo segundo es lo más importante, y es, hombre, están confiando, y eso me preocupa mucho de estas élites, y es que ellos asumen que la hegemonía estadounidense va a durar para toda la vida, Sí. va a durar por los siglos de los siglos. Esto de Trump o de J.D. Vance o este fenómeno que se está dando en Estados Unidos, que es totalmente una potencia de declive, yo creo que, y esto normalmente yo, no, esto no es nuevo ni siquiera como idea, pues pueda llevar a que obviamente terminemos pegados a un monstruo moribundo, ¿cierto? Sí. Y hay varios exministros de Hacienda lo han dicho, ¿no? Cualquier cosa que sea
alineado a Estados Unidos, ahí bien. Cuando realmente lo que debería ser un país inteligente, sobre todo latinoamericano en este momento, es apelar al multilateralismo. Y es ahí donde me parece que más allá de si a uno le cae bien o mal este gobierno, ahí deberíamos avanzar, ¿no? Y me preocupa mucho que en esa animadversión, como dice Andrés, de odiar, otras, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, terminemos sacrificando al multilateralismo, sacrificando opciones, simplemente por una animadversión personal. Quizás no hay que entrar a sobreestimar los efectos. Digamos, el dólar tuvo como un hipo, así, subió y bajó de una. Ya sabemos que van a seguir aportando recursos militares, que al final son, digamos, una economía circular de la guerra, porque yo veo más desespero. Esto es un desespero porque estamos viendo un colapso de la ultraderecha. La ultraderecha, pues gringa también está en un momento supremamente crítico. No sé si ya vieron que Marjorie Taylor Greene se está separando de Trump y está asumiendo el discurso nacionalista puro, pero bueno, eso da para otra cosa. Y hay algo que como que se nos pasa constantemente y es esa constante tapadera del sol con el dedo de que todo es un show muy mediático, de que a este punto nosotros tenemos mucho material documentado en las noticias de que Fico fue a lagartear, de que Efraín Cepeda fue a lagartear, de que todos iban con ese discurso. Nosotros venimos a ayudar, pero es que también Petro ha sido la cagada y Petro ha sido desobediente y prácticamente como que querían jugar a ese, queremos ayudar, pero ayudarnos y prácticamente están cerrando un pacto con Trump y al final los que nos están metiendo todo este miedo de la terrible desertificación es un show mediático en gran parte. Lo que pasa es que yo ahí intervengo con 2 libros, La Ujú, sociedad del espectáculo ujú, y con Hannah Arendt diciéndonos cómo llega el totalitarismo. El totalitarismo no te lo presentan, ¡pum! Ya, somos ujú. totalitaristas. No, te van llevando de a poquitos. Y creo que han hecho un excelente trabajo. La verdad, han hecho un excelente trabajo porque alguna vez yo lo hablé con Mario Ureña. Yo le dije, yo me he radicalizado hacia la izquierda por culpa de la derecha. Por Sí. culpa simplemente de la derecha, por defender los derechos humanos, yo cada vez voy más hacia la izquierda. Porque te va obligando, o sea, te va empujando, porque es o estás contra mí o estás conmigo. Y yo Ujú. contra los derechos humanos, no porque me estoy autoponiendo en riesgo. Así la gente no entienda eso, es autoponerse en riesgo. Entonces yo no lo veo como algo posible, algo factible. Y eso me ha hecho radicalizarme hacia la izquierda, cada vez Sí. irme más hacia un lado. Y creo que lo que está pasando es eso. Y ahora solamente les voy a hacer un comentario pequeñito. Lula sacó una estrategia de marketing político y de publicidad que de hecho, hablando con ustedes, me acaban de dar la maravillosa idea de hablar con el equipo comunicativo de Petro y decirle que lo haga sobre la soberanía. Y empezaron en todas las redes sociales empezaron Brasil es soberano y se respeta. Brasil es Ujú. soberano y se respeta. Y hubo una manifestación en la Avenida Paulista, porque acá son bolsonaristas y petistas, que son los Ujú. de Lula. Y una manifestación antes de lo que les cuento de la independencia, con la bandera de Estados Unidos, hubo una manifestación de petistas en donde quemaron muñecos como muñecos de viejos que hacen en Colombia, que son muñecos así como de Muy paja, bien. Sí. como año viejo, con la cara de Trump. Y los quemaron en la mitad de la rúa de Ujú. la avenida Paulista y los quemaron y todo, y todo el mundo está, claro, radicalizándose para un lado o para el otro. Lo mismo está pasando y yo creo que es a nivel mundial. Entonces, Y toda la región ahorita, Argentina también está en el mismo debate del entreguismo. Sí, y Chile México, tiene una precandidata comunista. sí. además, pero allá pues la ultraderecha también es bien extreguista. Bueno, pues allá en Chile sí los entregaron desde los 70s. Chile sí fue No, Chile toda la completamente. vida, los Desde pinochistas han antes, estado. no, desde antes, desde antes. Por Sí, eso, entonces en México está el mismo debate, en Brasil ujú, está el mismo debate, en Argentina está el mismo debate, en Colombia está el mismo debate de esa unión de las ultraderechas transnacionales Ujú. a favor de Trump, Sí, y alrededor de arrodillados, Trump, porque Trump y también los alrededor de apoya y Trump. también se inmiscuye, como lo que pasó con el caso de Bolsonaro allá en Brasil. O sea, decir Ujú. que el imperio de la ley en Brasil está siendo amenazado cuando evidentemente todo el proceso ha sido llevado a cabo con todas las garantías del proceso. O sea, Ujú. realmente es como, sí, o sea,
están orbitando alrededor de Trump tratando de usar ese poder para consolidarse. Quién sabe en qué medida eso va a ser exitoso porque no pareciera que está funcionando. La popularidad de Trump va en picada en Estados Unidos y la popularidad Claro. de las extremas derechas también va en picada, donde están gobernando. Milei también ha sido un desastre que se veía venir y que se advirtió, pero evidentemente pues pesan más como los deseos Mm, de los que estuvieron en el poder que las realidades económicas del momento. Y pues son patadas de ahogado en cierta medida. Son gobiernos que se están desgastando evidentemente por lo que están haciendo. ajá. La gente está indignadísima y uno lo ve. O sea, hay el perfilamiento racial en Estados Unidos. Volvió el perfilamiento racial en Sí. Estados Unidos con este fallo Y de la aceptado por la Corte Suprema. aceptado por la corte. Es Además, legal a personas como nosotros pararnos en la calle a preguntarnos nuestros papeles sin ningún tipo de motivo más allá del hecho de que estamos hablando español o que nos vemos como nos vemos. O sea, hasta por el acento sí, por el acento también. o por tener cierto tipo de trabajo también te pueden Ujú, perfilar racialmente. O sea, No, y lo sí. peor, así seas ciudadano de Estados Unidos, te pueden coger, te pueden llevar y dejarte ya metido varias horas mientras comprueban que sí eres de Estados Unidos. Ah, y ni hablar de y las ven, condiciones en las que tiene la gente ahí en esos centros de ajá. detención, que no le dan No, y para comida. no hablar de las ejecuciones en mar internacional, en aguas internacionales de los Estados Unidos, pero no nos vamos a desviar para allá. Me parece interesante lo de Ejecuciones. también que esa ultraderecha que está Sí, sí. como interconectada, no sé si ahora sus destinos empiezan a estar conectados, ya que porque tienen un proyecto internacional Ujú. más o menos coordinado, si no organizado. Entonces, si a Trump le va mal, pues obviamente le va mal a Milei, le va mal a los uribistas, Eh, y si le va mal a Milei, pues le va mal a Belardo, que ahora quiere ser como la emulación de Milei Mi ley ahí, de Temu. el Milei de Teo. Pero yo creo que les va a empezar a pesar esa articulación que han tenido las derechas latinoamericanas, les va a empezar a pesar y entre peor le vaya a Trump, porque ¿Sí? seamos honestos, le está yendo como a los perros y le va a seguir yendo peor. Eso de aquí al año que viene puede terminar, exacto, jugándole muy mal a la derecha colombiana. Es que mira el caso de la elección en Canadá. O sea, el Partido Conservador iba ganando todas las Mm, consultas, todas las encuestas y empezó a hablar Trump de anexar Canadá y ahora los liberales volvieron a ganar las elecciones. sí, Gente metió su mano y donde metió la mano lo reunió. sí, Y en ese sentido nos debemos sentir afortunados porque está confrontando a Colombia, está confrontando a Brasil y les da esa bandera del nacionalismo que pueden brandir ahora con ujú, mucha más flexibilidad, o sea, y con mucha más sí, con mucha más entereza. ujú, Pero mira, Mario, que yo me separo, y Andrés y Juli, yo me separo de algo que a mí me causa preocupación, y es que no sé si es que a veces estamos infantilizando mucho a la derecha, y es que hay que unas ciertas cosas, y es que, por ejemplo, pues mi autor de cabecera, amado en la vida, Antonio Gramsci, pues que de alguna manera fue el que planteó esta idea que al final terminó desbocando en la batalla cultural, que personajes nefastos como Agustín Laje Ujú. lo vendían mm, en una versión descafeinada, ni hablar de Milei, ni hablar como lo han hecho acá es que ellos, me parece que la derecha actual, y eso es lo que me preocupa realmente, sobre todo esta extrema derecha xenofóbica, racista, machista y todo esto, es que están tomando esos conceptos, no solo la idea, por ejemplo, la batalla cultural, la idea de la revolución molecular, para volverla disipada, que fue lo que alguna vez trajo un neonazi chileno en el gobierno de Ujú. Duque para mm, reproducirlo, y lo están comenzando a utilizar y a instrumentalizar en contra del progresismo. Entonces, que estamos hablando más que una internacionalización proletaria, ¿sí? De una internacionalización reaccionaria, Sí, ¿sí? la Y internacional entonces a mí, reaccionaria. por ejemplo, Juli, me corregirá con el concepto del lawfare. Mira tú cómo nace el concepto del lawfare, quién lo acuña, ¿sí? En Ujú. dónde lo acuña, y cómo ahora los hijos de Uribe y un montón de abogados apenas comenzaron a salir esos fallos, comenzó a hablar del lawfare, comenzó a utilizar este instrumento que había sido utilizado como una instrumentalización política del derecho, ¿sí? Para atacar a líderes progresistas y ahora la derecha lo utiliza para, digamos, plantearse como víctima, ¿sí? Para voltear ese discurso y establecer. Y ahí con lo que decía Andrés, no sé si me preocupe más que al final, y Andrés lo decía muy bien, más que lo que pase materialmente, económicamente, sea lo que se venda. Sí, o sea, yo no soy tan optimista de que Trump no siga en el poder, ni soy tan optimista que de pronto el Partido Republicano y esa visión más extrema siga en el poder, y por eso, pues, ojalá me equivoque, ojalá ese temor no sea cierto, pero me preocupa realmente. yo creo que puede ser como un poco reflejo de lo que ha pasado con los aranceles, que
cuando Trump llegó y pateó el tablero, no sé si él y los gringos esperaban un efecto benéfico para ellos y no que en realidad le permitieran al mundo reorganizarse Ujú, y darle de hecho mucho más espacio a la multipolaridad, por ejemplo. Yo creo que en este tema de la desertificación de las drogas y eso, yo creo que está abriendo grietas o espacios o está al menos desarticulando la regulación internacional y ahorita con los asesinatos sumarios que ujú. también están conectados con el narcotráfico, yo creo que le puede salir que el mundo puede ir otra vez hacia allá, a esa dirección de reconfiguración y no tanto, a- digamos, de reconfiguración en beneficio colectivo y no de Trump. No, no creo que vayamos a terminar obedeciéndole a Trump todo. Lo que pasa es que yo y Mario dice que Juli me corrige. Aquí el que me corrige es él. Claro. El profe eres tú. Yo lo que creo y lo que le temo, y en eso le hallo razón a Mario Ureña, es que sí estamos infantilizando y a veces subestimamos mucho como progresismo a la derecha. Y yo veo como algo alarmante, ni siquiera nuestra generación, nuestras generaciones, sino los chinos, los pelados de 16, 17, 18 años, que le han metido ese discurso de yo no me puedo estar, me puedo estar equivocando de unos 2 años para acá, Ajá. ese discurso de los roles de género, que las mujeres tenemos que estar intactas y De la tenemos que energía ser masculina y súper bien. femenina. La energía masculina y femenina, que yo no puedo traer plata a la casa porque eso es muy masculino para mí. Entonces, ese tipo de cosas son, vuelvo y repito lo de Hannah Arendt, o sea, han sido de a milímetros. Ajá. Y en eso concuerdo con Mario. Yo soy más de tener esperanza de no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Yo creo que por salud mental, de Ujú. estar tranquila de no, no va a pasar nada, tranqui, porque de verdad a mí esto me angustia muchísimo, No pero sé, sí ¿hablas de ver la eso, manosfera? Pues es que yo no sé si la manosfera alcanzó a llegar a Colombia, No, digamos, sí ha como pues llegado. ya pegó a Estados Unidos. Sí, seguramente llegó, Sí ha seguramente se llegado. manifestó, pero ahorita con lo que pasó con Charlie Kirk y Nick Fuentes, hay un quiebre en la manosfera. Sí, porque es que se están Ahorita, comiendo entre ellos mismos. Pero es que son, exacto, eso es normal en exacto. las derechas y en los movimientos fascistas, esa lucha por el poder intestino, o sea, y por la gracia del líder. Son el partido nazi en los 30, se mataban entre ellos, es como una banda de criminales, porque en cierta medida lo son. Ajá, O sea, se van a matar ajá, entre ellos o van a causar este terrorismo estocástico entre ellos, porque saben al fin y al cabo de que solo hay unas pequeñas plazas para ser los portavoces ante la juventud de la voz del líder. ajá. Y eso es lo que se está peleando. Yo creo, y yo, no, yo nunca subestimaba a la derecha. De hecho, estudiando medios, yo siempre me di cuenta cómo son unos cracks, son unos genios de la propaganda. Pero ahorita yo sí creo que hay un punto de quiebre y que ya también muestra un crecimiento y un desgaste porque los discursos de odio de la derecha vienen más o menos de 10 15 años. Fox News, el crecimiento de Sí. Fox News ya tiene más o menos 20 años. Ese tipo de periodismo de choque, de periodismo de incendio, de periodismo en casos ofensivo, ya viene de hace 20 años. Hay mucha gente estudiando los discursos de odio y el crecimiento de la ultraderecha y yo creo que ya llegamos a ese pico. Y yo creo que con lo de Charlie Kirk y el genocidio y cosas pues que ya nos tienen muy de frente a una elección, cada vez hay menos grises, cada vez hay menos grises y por eso todos nos sentimos radicalizados por la situación. Los mismos que quieren que nos entreguemos a Trump, que hagamos lo que Trump dicta, son los mismos que quieren restablecer relaciones con Israel, son los mismos que quieren hacer fracking, son los mismos que pues que se han robado el país toda la vida. Es decir, como que nos la ponen cada vez más fácil y se nota que están arrinconados ideológicamente y se están agarrando de lo que puedan y su única propuesta es tumbar a Petro. No hay ninguna otra propuesta. No hay visión de país. Es que están perdidos. Si uno mira, por lo menos el caso particular de la derecha colombiana, están perdidos. O sea, no tienen candidato realmente quién va a ser el pero es candidato que al lado. tú quitas la palabra Petro y se quedaron sin discurso. Ujú. No tienen visión de No. país, no hay agenda, no Y por hay eso visión de yo futuro, no hay brindo. nada. ¿No tienen whisky? ¿Soy el único tomándome un whisky? El colmo. Yo aquí Me dejaron solo. Andrés a la 1:30 de la mañana despierto y sin whisky. No puede ser. 2 de la mañana ya.
Sí. Ay, no, pero no es por infantilizar ni subestimar a la derecha, pero están heridos. Están rascando de donde puedan para hacer daño. Es que yo creo que la indignación de Kevin Camilo viene de que esto es vender la patria sin ninguna vergüenza. Es un asco, es un asco, en realidad. Veníamos Y aquí eso a echar madrazos, ¿no, Mario? Eche un madrazo, no, jueputa. ya lo bueno es que ha pasado un rato, entonces ya me calmé. Pero yo creo que ahí viene el tema, ¿no? Y es que ahí es donde precisamente como bestias heridas, Ujú. como desubicados, y Andrés pone un ejemplo perfecto, es cuando más peligrosos se pueden volver. Sí, es decir, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos actualmente? Porque sí, lo que dice Mario, yo creo que en las élites estadounidenses y no con Trump ya venían de un tiempo, pues previendo que, pues obviamente ya esta hegemonía no se puede sostener, que en Colombia queremos que sea así, pero ellos ya tienen claro que tienen que dar la transición a algo más, a un mundo más multipolar, cada vez un Estados Unidos más preocupado por su hemisferio, por eso lo de Venezuela, por eso lo de la Ujú. migración, por eso lo del fentanilo, por eso lo de Canadá, por eso lo de Panamá, por eso lo de Groenlandia, pero por ejemplo, ya ese mundo donde era policía, sí, o sea, por ejemplo, ese es un síntoma la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, ¿por qué Estados Unidos y por qué Trump decidió bajarle todos los decibeles al tema de Ucrania? Porque a Europa no le interesa, porque ya Europa no es tan relevante y Trump, el mensaje que dio fue, o sea, si ustedes quieren protegerse, protéjanse ustedes con su plan. No Ujú. more Mr. Nice Guy, diría Trump, no, no más este apoyo. Claro, ahí viene el tema de cuando se aleja eso, y yo, por ejemplo, y lo digo con preocupación por Andrés, yo creo justamente que ese gasto militar va a llevar a un desmonte del estado de bienestar en estos países y va a ser Probablemente. aprovechado, creo yo, ojalá, creo que hoy soy el pesimista, va a ser aprovechado por los populismos de derecha, Fíjate ¿sí? que aquí Y están sí, hablando fíjate. de la AfD en el poder para 2028, 2030. El discurso aquí de la mayoría de las personas es que es inevitable que eso va a suceder porque ahorita están ahorita son primera fuerza, o sea, Ujú, sí. aquí en Alemania, o sea, que es impresionante, o sea, es como decir que cuando llegan al 40% es game over, realmente. Ese fue la Claro. misma proporción de los votos que tuvieron los nazis en el Los 33. nazis. Más o menos 40%, ya ese es como el 5 minutes to midnight. Cuando ya llega el 42, ¿no tú? Cuando 40, llegaron a 42% fue que pudieron ya, acabar con la democracia. Entonces, ahorita están en 28, 29. La Queda un AfD, que para 10% de los su que no vida. saben, es la ultraderecha Alemanas. blanca alemana. Por lo menos aquí en el estado de Turingia es legalmente permitido llamar al jefe del partido en Turingia un nazi. Entonces, Hitler, eh, sí, un se le puede Hitler. decir, legalmente está permitido decirle que es un nazi, que es un fascista. Ok. Bueno. Avión Hockey. No, y el Front Nacional en Francia también está a una o dos elecciones, y en Ujú. España uno no sabe cómo va Vox, ya Austria, Polonia, Hungría han pasado por ahí Ujú. kilómetros, entonces, pues yo personalmente creo que la situación, ya al menos en el continente europeo, es preocupante, y a Sí. eso viene el tema Ahora, de que esa radicalización lleve a que los peores ganen y se impongan, y qué pasa cuando ganen y se impongan, porque claro, por ahora podemos gozar porque están chocando, sí, están peleando entre ellos. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando salga un vencedor, sí, es fortalecido, radicalizado, a por nosotros los demás? ¿quién sabe en qué están las bases militares de Colombia? Las bases gringas en Colombia. Eso sigue firme. Y de hecho, No, Paloma Valencia en el debate que tuvo con Carolina Corcho hace poco en la Universidad Militar, Ujú. dijo que si ella ganaba la presidencia, que armaba otra base militar en el Catatumbo. ¿Y por qué Petrico no ha dicho nada de esas bases militares? No sé, pues es que estoy pidiendo mucho y que Lo que pasa es que yo lo que creo, ustedes se dieron cuenta que el ministro de Defensa se fue a Estados Unidos o estuvo muy relacionado con algo de Estados Unidos. No, no supe bien, no vi bien, pero estuvo muy metido con Estados Unidos. Entonces yo lo que creo es que Petro le dijo como, vea, la instrucción es esta, tome. Y Ujú. no ha interferido para no tener de verdad conflictos, para no escalar el conflicto. Si Ujú. tú te das cuenta, Petro interviene hasta cierto punto. Lo mismo ha pasado políticamente hablando con lo del Ujú. CNE, con lo de las peleas de todos los partidos, tararararara. El man interviene hasta un punto y se queda ahí. Entonces Ujú. lanza la vaina y ya. Deja ahí el Ujú. miércoles. Entonces yo creo que hizo lo mismo con el ministro de Defensa y con las bases está haciendo lo mismo, pero debe estar bien pendiente. ¿Será que las bases les sirven a Petro como palanca
Porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, Colombia salió bien librado en aranceles, que al final de cuentas es lo que más importa y lo que sí duele. Las relaciones están fluidas. Más allá de las diferencias ideológicas, quizás Trump sabe que si se pone a joder demasiado a Colombia, sus bases peligran y que quizás Petro puede usarlo, sí, como palanca, que no puede echarse en contra al vecino de Venezuela, además, Por que el que le pasan todos exporta. esos migrantes para poder llegar a Estados Unidos, por Ujú. cierto, además, que es el primer país donde salen. Porque si nos ponemos a mirar, en realidad Trump no ha sido malo contra Colombia como ha sido con India, por ejemplo, O con Brasil, o con incluso. Brasil. Con Brasil, Exacto, con Es, exacto. es- Brasil, es que ahí el a peligro Brasil no los es puso. Trump, el peligro es Marco Rubio. Sí, O sea, Sí, Trump realmente, Trump es o sea, él hace bluff, ¿sí? Él es sí. no sé, Sí, caña, no sé, es que no sé cuál es el concepto, ¿no? O sea, como hacer bluff de decir, voy a hacer esto, te voy a poner aranceles, te voy a invadir, pero al final realmente es pura disuasión. Entonces, por ejemplo, a él no le interesa invadir Venezuela, no le interesa meterse duro con Colombia, tal vez como por el apoyo con esta rama radical del espectro político, pues se congracia, pero ahí el que me preocupa es Marco Rubio porque sí tiene una agenda muy clara, muy beligerante. De hecho, en conversaciones internas se ha dicho que quien realmente quiere lanzar operaciones militares acciones contra Venezuela es Marco Rubio. Al Trump mm, realmente eso nunca le interesa. Y ahí es curioso que yo diga esto, pero Trump no ha iniciado ninguna guerra como presidente. Y ahí es donde lanzo la idea para polemizar. Yo siempre he dicho, premio Nobel Barack Obama, el presidente carismático, Ujú. cheverón y todo esto, no duró un solo día de sus 8 años sin tener un conflicto armado en el que estuviera Estados Unidos involucrado. Sí. Trump no ha ujú. iniciado ninguna guerra, ni con Irán, por ejemplo, que todo el mundo decía, no, es que ya Israel y Irán se están intercambiando bombardeos y demás, y misiles. Trump hizo una operación quirúrgica, sacó supuestamente lo que en principio son 3 reactores nucleares subterráneos y no es absolutamente nada. Y de hecho le permitió a los iraníes contraatacar una base militar. O sea, de hecho, él les agradece a los iraníes porque él dice, o sea, nos avisaron, nos dijeron para desalojar, se dañaron los edificios, pero nadie resultó herido. Entonces también hay que jugar con eso, Mario, con que a veces esas cosas, por más detestables que sean jefes, Ujú. digamos, líderes como Trump, pueden resultar en beneficio de Colombia. Y lo triste es que estamos con una élite que no entiende, ¿sí? Sí. Una élite Ujú. que en su reaccionarismo está siendo muy torpe y muy miope. pero yo tengo algo que decir ahí porque bien lo dijo Sun Tzu en la de, se me olvidó El, el la nombre guerra, el del arte de la guerra. el arte de la guerra, que la guerra, la peor guerra es la silenciosa. Y yo creo que Estados Unidos sí está jugando una guerra con Irán, con Rusia en ciberseguridad. En ciberseguridad Ujú, ellos están metiéndole todo, todo, ujú. todo, todo, absolutamente todo, y están atacando mucho. Entonces, yo creo que ese es el pedazo que nosotros no vemos y que la derecha en su ciega posición antipetrista tampoco ve. Puede que él no haya iniciado una guerra de lanzar un misil o no sé qué, pero sí, o sea, en la actualidad, la ciberseguridad, digamos que es más delicada que incluso el lanzar el misil. Con que ya Estados Unidos consiga hacer así y dejar a un país sin electricidad una semana, jode a todo el mundo. Pero no es Y nueva la ni ot- se la inventó Trump, Juli. O sea, eso no se lo inventó No, Trump. obvio, pero yo creo que él está apostando a ese Sí, lado, sí, claro, claro. Y ¿entiendes? atando con el tema de las bases militares, fíjate, y volviendo al tema también de la desertificación, pareciera que Estados Unidos no está muy serio con sus compromisos de seguridad. Mira lo que le pasó a Qatar. Qatar tiene bases militares estadounidenses. No recibieron ujú. ningún tipo de advertencia con el ataque que pasó en su territorio, donde murieron personas de parte del equipo negociador de Hamas allá en Qatar, y tienen bases estadounidenses. En buena medida se especula que el ataque israelí tuvo que haber sucedido porque fueron F-35 aviones estadounidenses, y el rango de esos aviones no es suficiente para llegar a Qatar y poder lanzar esos misiles. O sea, tuvieron que haber sido repostados en el aire y que probablemente tuvo que haber involucramiento en los Estados Unidos. Es decir, todo indica de que Estados Unidos llevó a cabo ataques contra sus aliados Mm, en la región. Virgen, Yo no Andrés, sabía eso. Sí, todo parece indicar en esa dirección de que es que tuvieron que haber sido repostados porque los F-35 no tienen ese rango para poder llegar, volar desde Israel hasta Qatar, soltar sus misiles y devolverse. tengo que bajarme el chan, 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 así. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no pareciera, y es un tema también de miopía de las élites locales, no pareciera que Estados Unidos está muy Ujú. serio con sus compromisos de seguridad frente a sus aliados. ¿En qué medida, o sea, si a los cataríes los dejan bombardear por los israelíes, en qué medida, cómo nos va a proteger a nosotros con sus bases militares? Se supone que esa es la garantía de seguridad que nos da Estados Unidos. Sus bases militares Mm. acá nos protegen de amenazas estratégicas, pero
¿qué impide a Estados Unidos no hacer nada cuando llega una amenaza? ¿Cuál es el punto de tener estas bases entonces en nuestro territorio en este momento? O sea, más allá de que es proyección de poder estadounidense, Sí. no nos da Y seguridad. yo creo que el mensaje de que sigan dando recursos, que simplemente es una desertificación, así como presentaba Jaime Garzón hace 20 años leyendo el boletín de notas del hijo, Sí, pero es piénsalo también en el que sentido de que también el hecho de que sea una certificación simbólica hace que la certificación en sí misma sea una pantomima, porque si vas a seguir dando exacto, recursos después de certificar, entonces ¿cuál es la gracia de estar certificado? exacto. Yo me puedo certificar, sacar un certificado, no sé, de ministro de, religioso de la iglesia pastafaria por internet, eso no me va a hacer absolutamente nada, o sea, es un papel, se vuelve un tema simbólico, político, de tratar de ingerir en la política interna de Colombia, que pues a todas Político. luces es eso, Exacto. y le quita peso a la certificación, porque entonces todos los países que están ya certificados dicen, pues esto no sirve para nada, porque va a depender de las voluntades políticas del gobierno de turno. O sea, termina volviéndose algo de que tampoco le sirve a los Estados Unidos, porque ya no le pueden poner esta medallita a los países y los recursos que vienen asociados a la medallita, sino que simplemente es como Trump le gustas, Trump no le gustas y ya. Pues es que yo creo que no hemos dicho la palabra clave, que es ideología. Ajá. No lo hemos dicho ni una vez en toda la conversación. Esto es pura ideología. Em, yo creo que también los gringos o incluso Marco Rubio y el Departamento de Estado, ellos saben que no pueden tampoco darle duro a Colombia porque somos todavía con Petro su mejor aliado, ¿no? al menos en bases militares. ¿No? Que bueno, que está Perú, pero nadie tan estratégico como Sí. Colombia, y yo creo que ahí también entra el factor China, que si ellos entre más palo nos den, entre más palo le den a Petro, más nos ponen a Colombia en la bandeja de plata de los chinos. Ujú. Pues es lo que pasa con Entonces, India. Es lo que está pasando con India, un país súper neutral frente a Estados Unidos, de China y Rusia y todos, y lo Ujú. están empujando a ese lado. Yo quiero decir algo, exacto. qué pena tocayo. Es que voy a meterme, no voy a usar nombres propios, pero es una gran amiga de Juliana, sí, mejor conocida como la abogada ChatGPT, que tú tienes muy presente. Es que a mí ese trino de ayer de ella me pareció alucinantemente Ay, tú todavía lees trinos de mediocre. esta No, mujer. yo lo único que hago, o sea, yo me comprometí a no responderle porque no vale la pena. Es que a mí me parecía alucinante y eso es algo como lo que decía Andrés, y era que ella ya planteó un escenario apocalíptico de que la inflación, el dólar, la economía, mejor dicho, las exportaciones, todo se iba al demonio. O sea, hay que decir dos cosas. Primero, esto ya pasó, ¿sí? O sea, este escenario ya pasó en el 96. Y en el Mm, 97 desertificaron a Colombia plenamente. Y eso simplemente es un recorte de unas ciertas ayudas que al final tienen un gran impacto económico. Lo que tú decías, Tocayo, de, oye, el dólar subió un poquito ayer y volvió a bajar hoy. Y ahí es donde es importante denunciar el tema de la cooperación internacional, que nos han vendido. De hecho, cuando cerraron USAID al principio de año, ahí sí había que preocuparse porque hay mucha gente salió despedida, la financiación se recortó. Eso era realmente mucho más cataclísmico de lo que está ocurriendo hoy. Porque al final esta cooperación en seguridad no es que Estados Unidos le gire un cheque de 400 millones de dólares al Estado colombiano anualmente, le diga, oiga, gasten lo que quiera en el bienestar ujú, social, en colegios, hospitales. Es simplemente, yo a usted le doy esa plata como primero como un descuento de equipamiento militar, es decir, que yo le vendo más ujú. baratos los helicópteros y lo que usted necesite para pelear contra esto. En armas, sí, o sea, tal vez hay un giro a ciertas bases militares, pero el tema es que además, sí, eso es mucho lo que pasa en el Plan Colombia, yo le giro a mis empresas para que hagan la labor. Entonces, por ejemplo, el Plan Colombia Ujú, era toda esa plata, al final los mayores beneficiarios del Plan Colombia fueron tres grandes empresas estadounidenses, DynCorp, Northrop Grumman y NPRA, quienes recibieron esos recursos para hacer labor antinarcótico. Es decir, pensar que ujú, este recorte de plata primero va a atentar contra el desarrollo del país, no es cierto porque esa plata nunca se destina para eso. Y Ujú. segundo, que va a tener ese efecto cataclísmico apocalíptico de la amiga Juliana, pues obviamente yo no sé si hay mala voluntad, yo no sé si hay ignorancia, yo creo que con ella pueden ser las dos cosas, pero pues sí es un mensaje que obviamente hay que neutralizar. ujú. Y es un mensaje que no creen, que ya Ujú. es muy Exacto. difícil que sea creíble. ¿Por Sí, qué? Porque antes de la elección de Petro tenían el mismo sí. discurso, que Ujú. el dólar llegaba a 10.000. Yo todavía me cojo de parche al muchacho que dijo eso y le digo que dónde están mis dólares a 10.000, que yo compré dólares, que dónde está, Mm. ¿sí? O sea, yo todavía estoy en esas. Y la amiga ChatGPT ni se diga. O sea, yo fui la que le descubrí que era ChatGPT. Sí, lo viste tú.
Tenemos que Sí, exacto. hacerle un formato solo para hablar de las élites, que hijo de putas son. Es que Fastidio. ¿sabes qué es lo que pasa? Perdón, es que estoy usando la palabra, pero es que esto es lo que se denomina una profecía autocumplidora. Es decir, gente, Sí, lo que dice Juliana, gente que desde antes de que comenzara el gobierno, digo, esto es un desastre, va a ser un desastre, va a ser lo peor, va a ser una catástrofe, sí, y es como, ok, uno puede decir como crítico. Seguramente cosas no salieron como se esperaba. Hay obviamente una serie de factores que a uno no le puede gustar a este gobierno, pero tampoco es la catástrofe que ellos venden. ah, Pero el tema es, y esta carta es diciente de eso, el tema es que ellos están haciendo todo lo posible para que ocurra. Por eso es sí, una profecía cumplidora. Es, o Ujú. sea, anticipamos esto, vamos a hacer todo lo posible para que ocurra, sí, para que la economía se vaya al demonio, para quedar mal con todo el mundo, para al final decir, told you so. O sea, Se te los dije que eso dije. iba a pasar, ¿sí? De cara al Es que 26. durante todos estos viajes, esos desplazamientos que ellos tuvieron a Washington, eran tan torpes como que la ansiedad les ganaba y sí, terminaban diciéndolo. No, no vamos a hablar de la desertificación. No, sí, sí vamos a hablar de la desertificación. No, es que creemos que Petro va a hacer que nos desertifiquen. Y venimos hablando de desertificación hace un mes y medio, que yo creo que es el tema más... Joder, a nadie le importaba eso antes, era una noticia. Si nos certificaron o nos desertificaron. No Pero no, sabían que era de certificación. Hace mes y exacto. medio no sabían que era no, esa vuelta. No sabía que se escribe con SC. No, no La primera. sabían. Lo escribían con S. La escribían con S. Sí. Entonces, sí, ahí se nota que es toda una campaña orquestada con expectativa incluso, porque nos montaron la expectativa y ellos, desde que estaba Vicky Dávila, Efraín Cepeda, hace qué, 4 o 5 meses allá en ujú, Washington hablando con los mismos con los que se reunió el ex canciller Leiva. Ahí va. ujú, Todos se reunieron, todos los mismos todo el tiempo y desde ese entonces nos venían hablando de la tal certificación y de que todo iba a ser culpa de Petro. No, ellos mismos casi que lo publicaron por sí, todo lado. Yo creo que es que esto no tiene análisis sesudo. un Estos juego son una político, parranda de no. hijueputas vendidos, entreguistas, cipayos y Petrico ya Y bueno, ahorita debe el estar camarada hablando, de Gustavo hecho, y Francisco. ahorita a las Efecto, 7 el whisky ya hizo efecto. Sí, menos mal, estaba esperando. El compañero Gustavo Francisco, pues ya respondió. ¿Sabe cuál es la pregunta que yo tengo en mi cabeza? ¿Qué están Ajá. haciendo los abogados de Gustavo Francisco? Es lo que me pregunto todos los días. ¿Por qué no están Eso, llenando fiscalía de denuncias? ¿Qué está ujú. pasando? Necesitamos un abogado para preguntarle qué se puede hacer con eso, con este tipo de, no sé, traición a la patria. No, pero no Inter- solamente a nivel fiscalía, sino, por ejemplo, con lo de la desertificación, lo de quitarle funciones al presidente, a ver si eso tipifica. O sea, hay muchas cosas que en el medio, lo que pasa es que últimamente estoy como muy ocupada en otras cosas, pero no he tenido el tiempo de sentarme a leer ese tipo de cosas, porque a mí me gustó que 3 de los 5 se bajaran y no pudieran ir a Washington. Eso habló mucho. Eso lo que dijo fue, ay, ay, me da miedo porque de pronto jurídicamente sí. Y después salió Fico en Caracol Radio dando declaraciones y diciendo, es que la desertificación, bla, 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 bla. O Ujú. sea, sí hay un problema jurídico Ujú. que se debe mirar con lupa y se debe mirar, oigan, esto como que no, con nuestro ordenamiento no va. Compañero presidente dijo que sí les iba a clavar su acto legal. Pero por eso mi pregunta, WhatsApp. Mm. Aunque también por ahí figurita Quintero también se quería apropiar de esa causa, ¿no? Ujú. Ese se quiere apropiar de todas las causas, carajo. Se fue a Santa Rosa al lado de Leticia. Ah, no, A Sí, poner- y cuando llegó la gente a pelear, le salió corriendo. obvio, claro, porque le podían sacar a bala perfectamente y no pasaba nada, porque era territorio peruano. Pues Dios sí mío. podía ocurrir. Toca decirle que vaya a ponerse una bandera en Curazao. Llevamos la lancha. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar este pequeño rejunte bodeguero. Muchísimas gracias por su tiempo, señores. La próxima vez que estemos indignados, emputados y desparchados, y cuando haya tema así de polémico, nos volvemos a reunir. ¿Listo? Pero Listo. toca más en caliente para escuchar a Marito dar groserías. Sí. Yo le mando el Rappi con un six-pack de Club Colombia. Todo bien. Bueno, está bien. Bueno, mis hermanos. Un beso bodeguero para todos. Los quiero. Un Que tengan buena abrazo. noche. Vale. Chao. Chao, Chao. Marito. Chao, Juli. Chao, Andrés. Chao, Chao, chao a Mario. Chao, todos. Juli. Chao, Chao. Andrés. Chao.